Vamos a abrir entonces las Biblias esta mañana. Abramos nuestras Biblias en 3 porciones, que son las porciones que estamos usando como base, como sustento bíblico de esta serie, en la que titulamos Lo que la Biblia dice sobre dar. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por supuesto, no pretendo de ningún modo agotar el tema en estos mensajes. El tema es bastante vasto, bastante profundo como para ser tratado en algunas semanas, pero lo que pretendo es que podamos ver por lo menos algunas porciones que nos hablan de este principio de dar. Salmos capítulo 24, verso 1, Salmos 24, verso 1, Salmos 24, verso 1. Dice, de Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? De Él. Él es el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es todos los recursos que hay en la tierra? ¿De quién es el mundo? ¿A quién le pertenecen todos los que habitan en este mundo? Claramente, ¿no? Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. El Señor dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede. Lo que el Señor está haciendo un énfasis aquí es que es imposible, no se puede servir a Dios y simultáneamente a las riquezas. ¿Tú sabes la palabra riquezas en el griego? ¿Alguien sabe? Es el sustantivo propio mamón, el Dios de las riquezas. Y esto por implicancia, y lo vamos a ver más adelante, habla de que el dinero es mucho más que un instrumento de transacción comercial. El dinero tiene una influencia espiritual. El dinero tiene una influencia espiritual, definitivamente. Y aquí el Señor dice que hay demonios y espíritus demoníacos detrás del dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar los principios bíblicos para utilizar el dinero correctamente como la Biblia nos enseña. Bueno, de eso voy a hablar más adelante, pero solamente tengan eso como introducción. Terminamos con el libro de los Hechos, capítulo 20. No estoy predicando, solamente estoy leyendo los versículos. Hechos, capítulo 20, verso 35. Lucas dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Padre, nosotros oramos a ti esta mañana. Venimos delante de ti tal como somos y estamos. Y Señor, yo oro esta mañana para que abras tu palabra para nosotros. Enséñanos. Háblanos, instrúyenos, guíanos al arrepentimiento, a cambiar nuestra mente de algunos conceptos que hemos mal aprendido, algunos conceptos torcidos. Líbranos, Señor, esta mañana de nuestros errores y tinieblas. Háblanos, enséñanos, Señor. Queremos aprender lo que tú dices respecto del dinero. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vimos la semana pasada. Comenzamos a ver, de hecho, la semana pasada, que el dar, el dinero, cuando nosotros damos, es el método divino, es la forma divina para que el creyente pueda crecer, ofrendar, diezmar. No es otra cosa, como vimos la semana pasada, cada vez que ponemos dinero en la canasta, es una forma tangible, medible, una forma palpable de darnos a Dios.
Porque si trabajamos 20, 22, etcétera, días al mes, y eso se transforma en 180, 200 y algo horas, son horas de tu vida, ¿sí o no? Porque tú estás ahí, trabajando, esforzándote. Tenemos a Héctor manejando maquinaria pesada. 180 y tantas horas al mes. Son horas de tu vida. Y esas horas de tu vida, finalmente, a fin de mes, todas esas horas se traducen en ¿qué? Dinero. Ese dinero representa de alguna manera parte de tu vida. Y cuando nosotros tomamos ese dinero y lo ponemos en la canasta, es una forma de ofrendarnos a nosotros, a Dios, perdón. Es una forma de ofrendarnos a Dios, tangible, medible. No es una cuestión, Señor, te adoro y te entrego mi vida, sino que es una forma real y tangible. Así que cuando damos, cuando ofrendamos, estamos dando parte de nuestra vida a Dios. Así que tenga esto claro, sea consciente de esto. Cuando damos, no es que Dios me quita algo, no es la iglesia quitándome algo, no es el pastor quitándome algo, sino es Dios dándome algo, dándome la oportunidad de participar, dándome la oportunidad de participar con mi vida en el avance de la obra de Dios. Hermanos, el tema del dinero es un tema recurrente en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que hablan del dinero, hay muchos pasajes que hablan de cómo administrar el dinero. Proverbios está lleno de ellos. Usted recordará que el primer juicio que vino a la iglesia, en Hechos capítulo 5, ¿alguien lo recuerda? Ananías y Zafira, lo vamos a ver. Fue un tema de ¿qué? De dinero. Y porque ellos no obedecieron a Dios, hicieron algo de acuerdo a su propio corazón, la Biblia dice que ellos murieron. El pastor está diciendo que si yo no ofrendo voy a morir. Lo que estoy diciendo es que el tema del dinero es un tema recurrente y es un tema grave, gravitante. En la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento específicamente, hay 38 parábolas. Y de esas 12 tocan específicamente el tema del dinero. Uno de cada 6 versículos en Mateo, Marcos y Lucas tiene que ver con dinero, cómo administrar el dinero, cómo usamos el dinero. Entonces, hermanos, el tema del dinero es un tema recurrente. Entonces la Biblia establece claramente la importancia del dinero y nosotros como administradores. ¿Quiere que le diga algo? Yo lo dije, lo voy a volver a repetir. No somos dueños de nada. Todo es de Dios. Tú eres solo un mayordomo, tú eres solo un administrador, porque todo es de Dios, incluso tú mismo. Entonces se demanda, se espera de nosotros que cada uno de nosotros sea un fiel administrador de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Ahora, el dinero es una parte importante de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, pero no es todo. Nuestro cuerpo también es de Dios y debemos administrarlo correctamente. Y a veces fallamos en eso. Bueno, la verdad fallamos mucho, ¿no? Sabemos que no debemos comer frituras, pero ¿qué hacemos? Sabemos que no debemos comer comida chatarra, pero ¿qué hacemos? Sabemos que debemos hacer ejercicio, pero ¿qué hacemos? El sedentarismo nos come. Hermanos, entonces somos administradores y el dinero es algo de lo que nosotros administramos. Otra cosa que necesitas saber es que nosotros pensamos que si yo doy el diezmo, entonces listo, me desligo de todo. No, porque tú también eres responsable de usar el 90%. ¿Cuántos de ustedes tienen un fondo de ahorro? ¿Cuántos de ustedes? Voluntariamente. ¿Cuántos tienen? ¿Alguien tiene?
¿Alguien tiene ahorro? ¿Tú sabes que la Biblia habla de un principio, cuánto se debe ahorrar? Miren, estoy metiéndome en otra cosa que no tenía pensado hablar, pero ¿cuánto la Biblia recomienda ahorrar? Que alguien me diga. Un 20%. Un 20% de lo que tú ganas deberías ahorrarlo. Pastor, es que no me alcanza. Entonces tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Dónde está ese principio? Sí, en la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia? Déjenme pastorearlos esta mañana. Génesis. ¿Se acuerdan cuando vino José y fue vendido por sus hermanos a Potifar? ¿Se acuerdan? Y luego él tuvo un sueño estando en la cárcel después que él no quiso cometer inmoralidad con la esposa de Potifar y fue enviado a la cárcel, ¿se acuerda? Y estando en la cárcel, dos hombres fueron, que era el panadero y la persona que veía el vino de Faraón, ¿se acuerda? Y tuvieron un sueño que uno veía 7 vacas gordas, 7 vacas bastante gordas y después veía 7 vacas flacas y las flacas se comían a las gordas, ¿se acuerdan? Y Faraón mandó a llamar a José para que descifrara ese sueño. Y José dijo, son 7 años de que habrá gran prosperidad, pero vendrán 7 años de gran pobreza. Es por eso que usamos el término muy coloquialmente, ¿no? Estamos en tiempo de vacas flacas, escasez. ¿Y qué recomendó José? Que de todo el grano que se recogiera durante esos 7 años, el quinto, es decir, el 20%, se ahorrara. Entonces ese es un principio de ahorro, un 20%. Nosotros deberíamos dar el 10% a Dios, porque Él es proveedor de todo, pero juntamente con eso, si no nos da el 20% de nuestro ahorro, por lo menos tener algo. Pero es el principio del ahorro. ¿Cuántos entendieron lo que dije? Ok. Así que hoy vamos a seguir estudiando el tema de dar y lo haremos a través de 5 preguntas. Vamos a contestar 5 preguntas de cómo ofrendar. Primero, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué ofrendamos? Segundo, ¿para qué ofrendamos? Tercero, ¿cómo ofrendamos? Cuarto, ¿cuánto ofrendamos? Y quinto, ¿cuáles son los obstáculos para dar? Hoy vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué ofrendamos? Esta pregunta tiene que contestar la razón, la causa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando preguntamos por qué, estamos preguntando la causa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Cuál es el motor generador de nuestras acciones? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente cuando hacemos lo que hacemos? Hermanos, tenemos que preguntarnos, hacernos esa pregunta para saber, para entender la verdadera razón de por qué yo hago lo que hago. Es tan importante lo que hacemos como por qué lo hacemos. Y eso es lo que voy a contestar esta mañana. ¿Por qué ofrendamos? Y quiero que veamos 6 puntos para contestar esta pregunta. Para contestar esta pregunta, entonces, veremos 6 puntos. El punto número 1 de por qué ofrendamos. ¿Por qué ofrendamos? La razón es porque Dios es el dueño de todo. Por eso ofrendamos. Por eso cuando pasa la canasta, domingo en la mañana, nosotros ponemos nuestra ofrenda porque estamos motivados, estamos empujados. La convicción nos lleva a tomar esa decisión de que yo tengo que dar a Dios porque Él es el dueño de todo. Cuando damos, estamos reconociendo explícitamente que yo no soy dueño de nada, que soy solo un administrador y Dios es el dueño de todo.
Nosotros solo somos mayordomos, administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestra mano. No somos dueños, solo administramos lo que pertenece a Dios. Ageo capítulo 2, verso 8. El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es todo? Salmo 24, verso 1. Entonces, ¿por qué damos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me motiva a dar? Que Dios es el dueño de todo. ¿Tú crees que tu casa es tuya? Es de Dios. ¿Tú crees que el trabajo que tú tienes es tuyo, te pertenece? Te lo dio Dios. ¿Tú crees que las capacidades para generar esos recursos son tuyos, te pertenecen? Te los dio Dios. La salud para trabajar, porque si no tenemos salud no podemos trabajar. Si no trabajamos no generamos recursos, si no tenemos recursos no podemos subsistir. Entonces todo, cuando nosotros ofrendamos, estamos reconociendo que todo es de Dios, hermanos. ¿Sí? Número 2, ¿por qué ofrendamos? Ofrendamos por gratitud. Dame el apoyo, por favor. Salmo 50, esto tiene que ver con el punto número 1. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dame el otro, por favor. Ageo, el otro. Escuche esto. ¿Por qué damos? ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos por gratitud. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Voy a leer 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Lo mencioné la semana pasada, es una referencia a la iglesia en Macedonia. Ustedes recordarán que la iglesia en Macedonia eran 3 iglesias. Macedonia es un sector más que una capital. 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la iglesia en Macedonia, aun cuando era una iglesia que tenía tremendas necesidades y carencias, no era una iglesia rica. La historia secular nos habla que en el momento en que la carta a la segunda iglesia de Corintios se está escribiendo, Macedonia, esta zona en la parte norte de Grecia, había sufrido una invasión y había sido mermada, había sido una región que había sido ultrajada y no tenía recursos, no tenía bienes y estaba en una condición económica bastante deplorable. Pero Pablo dice que a pesar de que esta iglesia estaba en una condición económica muy deplorable, muy escasa, aún con todo eso, los macedonios le decían a Pablo, por favor, Pablo, permítenos participar de esta ofrenda. Es como si esta iglesia dijera, pastor, por favor, permítame participar. Yo quiero ayudar a la radio, yo quiero ayudar a la compra de un terreno, yo quiero ayudar para pagar el arriendo de acá. Pastor, dígame. No tengo mucho, pero yo quiero dar. Esto es el corazón de los macedonios. Pero ellos se dieron abundantemente aún cuando estaban en plena escasez. Pero la razón de por qué lo hicieron es porque ellos habían sido afectados, impactados por el mensaje de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a dar? Gratitud. Señor, tú me has dado tanto. Randy Alcorn dice lo siguiente. Dice, la gracia de Cristo, la gracia. ¿Cuántos han escuchado alguna vez en esta iglesia un mensaje de gracia? Alguien una vez me dijo, desde que llegué a esta iglesia fueron toneladas de condenación que salieron de mi vida, se levantaron. Eran contenedores de condenación hasta que llegué a esta iglesia y escuché el mensaje de la gracia. Y Randy Alcorn dice, la gracia de Cristo, y escuche esto, define, motiva
y pone en perspectiva nuestro dar. Es la gracia de Dios. Nuestro dar es proporcional a la gracia recibida. Nuestro dar no es filantropía o altruismo. No hemos venido al culto, no hemos venido a esta iglesia a dar por un tema altruista o filantrópico. No hemos venido a dar limosnas a la iglesia. Hemos venido en respuesta a la gracia de Dios afectando nuestros corazones y nuestra vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Si tú vas al cielo es porque Dios te dio la salvación por pura gracia. Y eso debería ser el motor suficiente para generar todo lo que yo hago. Mi servicio a la iglesia, mi comunión con Dios, mi caminar con Cristo y el dar debería ser proporcional a la gracia que yo recibo. No es filantropía o altruismo, sino que es el producto de la obra transformadora de la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos? Gratitud. Por gratitud damos. Jamás podremos pagar lo que el Señor nos ha dado. Estamos claros con eso, ¿cierto? Pero damos porque tengo gratitud en mi corazón. Le debo tanto a Dios. La gracia es la acción divina. Mi dar es la reacción humana. Entonces, si yo doy, debe ser motivado por gracia. Amén. Como dije la semana pasada, si tú vas a dar algo, si tú vas a poner algo en la canasta, ¿por qué? Porque quiero que me vean, porque quiero que el pastor me vea, o porque me siento presionado, porque aquí me piden, entonces es mejor que no lo hagas. Si tú vas a dar algo porque estás presionado, no lo hagas. Si no es la gracia que ha tocado tu corazón, no lo hagas. ¿Cuántos están conmigo todavía? Es la gracia la que debe motivar. La gracia, damos por gratitud. Número 3, contestando a la pregunta, ¿por qué damos? Ofrendamos. Número 3. Número 3, ofrendamos por mandato de Dios. Más adelante, Francesca. Una más. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 9. Así que damos primero porque Dios es dueño de todo. Segundo, damos por gratitud. Y tercero, damos porque es un mandato. Obedecemos. Obedecemos con gratitud. Si dar entonces es una respuesta de gratitud a la bondad divina, también es una respuesta a un mandato divino. Damos porque Dios así lo ha establecido. Y como dije al principio, ofrendar es el método divino para sustentar y mantener y hacer progresar la obra de Dios en el mundo. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 9. Porque yo Jehová no cambio. Este es un principio fundamental del carácter de Dios, la inmutabilidad de Dios. Porque yo Jehová no cambia, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Ustedes creen que el hombre le puede robar a Dios? Aquí el profeta está preguntando al pueblo y el pueblo pregunta, ¿en qué, de qué manera nos volvemos a Dios? El contexto histórico es que el pueblo de Israel, en este tiempo en que escribe Malaquías, estaba trayendo ofrendas al templo, eso está bien. Pero ellos traían el animal menos importante. Si había un animal enfermo,
ese animal lo traían. Si había un animal cojo, ese lo traían. No traían lo mejor, sino aquello que les sobraba, aquello que no tenía ningún valor para ellos. Ese era el animal que ellos traían para el sacrificio. Entonces el profeta pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes deben traer una ofrenda. Pero ellos estaban trayendo lo que les sobraba. Entonces el Señor considera que eso es un robo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y el pueblo preguntó, ¿en qué te hemos robado? ¿Es posible robar a Dios? ¿En qué te hemos robado? ¿Y qué contesta el Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Pastor, la Biblia dice que si yo no traigo el diezmo y la ofrenda soy un ladrón. No se enojen conmigo. Yo no escribí Malaquías. ¿Cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra eterna, inerrante, infalible, inspirada de Dios? ¿Cuántos creen? ¿Y tú crees que esto es inspirado? El Señor lo define claramente. No lo estoy diciendo yo, lo dice Malaquías, enójense con él. Y después el verso 9 dice, maldito sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis... Entonces cuando ofrendamos lo hacemos porque Dios lo ha establecido así. Y si no cumplimos con eso, estamos robando. Número 4. Ofrendar, estamos contestando a la pregunta ¿por qué ofrendamos? Porque ofrendar es algo que yo necesito. Quiero decirle algo, hermanos. Dios es dueño de todo. Dios no necesita de mi ofrenda. Dios no es alguien que tenga alguna carencia o necesidad. Dios es dueño de todo. Él es completamente independiente, autónomo. No nos necesita a nosotros. Nosotros no le hacemos falta a Él. Él ha vivido por la eternidad, Él vivió por la eternidad completamente solo y satisfecho, sin tener ninguna necesidad o carencia. Pero Él decidió crear la raza humana para su gloria. Él no necesita nada. Así que cuando nosotros le damos, no estamos supliendo una necesidad de Dios, como si Dios estuviera pasando el ofrendero pidiendo por favor ayúdeme. Sino que cuando damos, cuando tú das, es algo que tú necesitas. ¿Y en qué sentido yo lo necesito? ¿Por qué yo necesito darlo? ¿Por qué yo necesito dar? Porque cuando yo doy, cuando yo estoy dando con gratitud, cuando yo estoy dando convencido de que Dios es dueño de todo, yo estoy librando mi corazón de la avaricia. Cuando damos es un remedio para la avaricia. ¿Cuántos sufren de la avaricia acá? Nadie levanta la mano. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos sufren de la mentira acá? Hermanos, la avaricia está en nuestro corazón. El Edu levantó la mano. Gracias, Edu. La avaricia está en nuestro corazón. Somos avaros por naturaleza. ¿Qué hacen los niños cuando tienen un juguete y llega otro niño? ¿Qué hace? No lo presta, es mío, es mío, es mío, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí es verdad, ¿no? La avaricia está en nuestro corazón, así que cuando damos, hermanos, no hay nada más contra natura. No hay nada más contra nuestra naturaleza pecadora que el dar. Cuando damos, estamos batallando, estamos contra nuestra avaricia que está en nuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21. Palabra del Señor Jesucristo.
El Señor dijo, porque donde esté vuestro porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos enseña que hay una relación directa entre el tesoro y el corazón, porque donde está el tesoro está el corazón. El corazón del hombre va detrás del tesoro, de aquello que atesora, de aquello que quiere, de aquello que considera valioso, de aquello sobre lo cual él le ha puesto un valor. Y sobre eso que llama tesoro, allá le sigue el corazón. Hay una relación directa entre tesoro y corazón. Porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Muéstrame tu tesoro y yo voy a mostrar dónde está tu corazón. Hermanos, cuando damos, el Señor nos da la oportunidad de librarnos de la avaricia, porque todos queremos tener y queremos tener más. Como dice el proverbista, hay 3 cosas que nunca se llenan. Una de ellas es la avaricia del corazón del hombre. No importa cuánto tenga, no importa si tiene mucho, siempre va a querer más. Porque la avaricia está en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dice, donde esté vuestro tesoro, estará también el corazón. La palabra tesoro es la palabra griega tesauros. Y esa palabra habla de un lugar seguro donde se guarda algo. Lugar donde se mantiene a salvo lo que es considerado valioso. Un tesoro. Jesús señala que las posesiones más preciosas de una persona, sus motivos y deseos más profundos son inseparables. Aquello que considera valioso es aquello que guarda, lo considera como un tesoro. Y donde está el tesoro estará también el corazón. Si alguien tiene un tesoro terrenal, te aseguro que su corazón estará ligado a lo terrenal. Es imposible tener un tesoro en la tierra y tu corazón en el cielo. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Los problemas del hombre siempre están en relación con el corazón. Así que si mi tesoro está allá, mi corazón está allá. Si mi corazón está ligado a algo en la tierra, si mi corazón está ligado a las posesiones que yo tengo, si mi tesoro está ligado a las posesiones que yo tengo, entonces mi corazón estará ligado. Si cualquier hombre está envuelto en las cosas de este mundo, entonces sus ojos y su corazón está en las cosas de este mundo. Por eso, hermanos, cuando damos, es una oportunidad que Dios nos da para vencer esa avaricia que está en nuestro corazón. Número 5. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos por fe. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Ok, no está, no importa. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué ofrendamos? Por fe. ¿Por qué damos? Damos porque Dios es dueño de todo. Damos porque damos con gratitud. Damos porque es un mandato. Damos porque es algo que yo necesito. Damos porque damos por fe. Dice Proverbios, honra a Jehová con tus bienes. La palabra honra es la palabra hebrea kaved. Y esta palabra tiene que ver con tomar el peso de algo. La palabra quiere decir
poner algo en la balanza y tomarle el peso. Entonces la palabra quiere decir tomar el peso de algo. Y cuando nosotros hablamos de eso es que estamos diciendo que yo estimo, considero valioso, las estimo. La palabra quiere decir dar valor a algo. ¿Ok? Entonces lo que nos está diciendo el proverbista es que Dios en mi vida debe ser considerado de una manera alta, importante. Yo debo estimar a Dios sobre todas las cosas en mi vida y debo honrarlo con todo lo que yo hago. Recuerde lo que nos enseñó el apóstol Pablo, que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, ¿sí o no? Todo lo que hacemos de palabra o de hecho debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque consideramos la gloria de Dios algo tremendamente importante. Y aquí el proverbista nos dice que nosotros debemos honrar a Jehová con nuestros bienes. La ofrenda a Dios entonces es una demostración de cuánto pesa Dios en mi vida. Si yo considero la palabra de Dios importante en mi vida, si yo considero que lo que Dios dice es verdad, realmente verdad, entonces yo debo vivir en consecuencia de ello. Yo no puedo un domingo en la mañana decir, sí, pastor, amén, amén, le creo, y en la semana vivo de una manera completamente contraria a eso. Eso es inconsecuencia. Eso es decir que yo no le tomo el peso a la palabra de Dios, por lo tanto no le doy el peso a Dios. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Si la Biblia dice, si la Biblia me enseña que yo debo honrar al Señor con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, pero no lo hago, pero yo le digo, sí Señor, te honro, pero la práctica, en términos prácticos no lo hago, quiere decir que Dios no pesa nada en mi vida. Si yo estoy de acuerdo con algo, si yo estoy de acuerdo con algo que está en la Biblia, pero no lo practico, entonces ¿qué? ¿Qué? No pesa nada. Porque la palabra de Dios no pesa, porque Dios no pesa. Así que cuando damos, estamos mostrando de manera tangible que Dios representa algo en mi vida. Cuando damos, entonces, quiero decir que para mí las palabras del Señor pesan. Cuando damos generosamente, no siendo mezquinos o escatimando o regateando con Dios, estamos diciendo en forma concreta que para mí la palabra de Dios pesa porque Dios pesa. Ahora, el verso 10 dice, la consecuencia de esto, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. ¿Qué es lo que está diciendo? Quiere decir que si yo traigo mi diezmo y soy fiel, entonces Dios me va a bendecir, me va a llenar, llenará mis graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? ¿Quiere que le diga algo? A veces pasa exactamente lo contrario. Yo no vengo aquí esta mañana para decir, da 100,000 y Dios te dará 1,000,000. Atrévete, siembra en el reino, pacta con Dios. No juego con eso. No te preocupes, da abundantemente y Dios te dará más. Como si Dios fuera una financiera, como si Dios fuera un negociante, como si Dios fuera un mercader. Hermano, no lo es. Es probable que tú seas fiel dando tu ofrenda y cumpliendo y obedeciendo y dándolo con gratitud y todo lo que hemos visto, y tal vez no pase nada en tu economía y sigas así, tiritando como loro en el alambre, siempre faltando la chaucha para el peso. Pero hermanos, eso no importa. Porque el Señor no me ha prometido que yo en esta tierra voy a ser rico. Lo que importa es que yo soy fiel a la palabra de Dios. Soy fiel a Él.
Nosotros le damos gracias a Dios cuando Él nos da algo. Job le dio gracias a Dios cuando le quitó todo. Y eso es difícil. Señor, estoy dando, y estoy dando, y estoy dando, y mira, estoy en la misma condición y sigo siendo pobre, pero ¿sabe qué? Tu tesoro está en el cielo, y eso es lo importante. Así que no estoy prometiendo, porque la Biblia no promete eso. Ustedes saben, lo hemos dicho más de una vez, que hay unos evangelistas cósmicos que hablan de la mal llamada teología de la prosperidad. Da esto a Dios y Dios te dará más. Da esto. ¿Cuántos de ustedes han sufrido o sufrieron? Campañas. Venían hombres y mujeres que prometían, atrévete a dar a Dios. Y algunos levantaban ofrenda y algunos pasaban y dejaban su anillo, sus aros, sus cadenas de oro porque Dios te iba a prosperar. Era un escándalo. Hermanos, Dios no es así. La verdadera prosperidad, ¿sabe cuál es la verdadera prosperidad? No es tener más. No es tener más. La prosperidad es caminar en el centro de la voluntad de Dios y viviendo para su gloria. Eso es la verdadera prosperidad. Ahora, ¿Dios puede bendecirnos? Si Él quiere. Y voy a comenzar a orar como cada mañana en el devocional, oro por los hermanos que tienen emprendimiento, por los hermanos que están generando recursos, que tienen pequeñas empresas. Yo oro por ellos, que Dios los prospere. Miguel Gálvez, por ejemplo, oramos por él. Ricardo Catalán, la Rosita Muñoz, etcétera, etcétera. Oramos por ellos, que Dios prospere y bendiga sus negocios. Oramos por eso, oramos por eso. Si Dios quiere. Un hombre llamado William Colgate, ¿está ahí? Es un tremendo ejemplo. William Colgate fue un niño que nació en la más absoluta miseria. Siendo muy joven tuvo que abandonar su hogar porque sus padres no podían sostenerlo. No podían alimentarlo, no podían vestirlo. Así que él consiguió de una manera u otra llegar a Nueva York. Y desde allí, con su pequeño y humilde trabajo, comenzó a ayudar a su familia y a su hermana específicamente porque ya su padre había muerto, estaba su madre sola. William Colgate consiguió vender o comenzar a vender jabones en la calle, jabones Palmolive. Así que caminaba todo el día para vender sus productos, ofreciendo jabones en la calle. Un día lo sorprendió una tormenta, gran lluvia, una tremenda tormenta. Así que él buscó refugio bajo un techo y estaba ahí cobijándose de la lluvia cuando se dio cuenta que estaba en el portal de un templo, de una iglesia. Así que él decidió entrar. Y se sentó en el último asiento y el pastor estaba hablando de la vida de Jacob, el patriarca. Y comenzó a contar que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. Y en la medida que William Colgate estaba escuchando este relato, se iba identificando con Jacob porque él tuvo que salir de su casa, tenía que dormir en la calle, Jacob tenía que dormir en el desierto huyendo de su hermano, etcétera, etcétera. Y llegó al punto que el predicador contó que Jacob se fue a dormir debajo de un árbol para escapar de su hermano, y ahí se le apareció el Señor prometiéndole que estaría con él y acompañándole. Y esto provocó que Jacob tuviera fe. Y Jacob en Génesis 28 le promete a Dios: Señor, yo quiero caminar contigo. Si tú estás conmigo, yo caminaré contigo. Señor, si tú me bendices, yo voy a caminar contigo. Y luego le dice: y de todo lo que tú me des, de todo lo que tú pongas en mi mano, yo apartaré para ti el diezmo. Y el relato de la vida de Jacob termina que Jacob se convirtió en uno de los hombres más prósperos en el Antiguo Testamento. Dios lo engrandeció.
Este relato conmovió a este joven William Colgate. Cuando él escuchó la historia que contaba el predicador, el niño, 16 años tal vez, se arrodilló ahí en el templo y le dijo a Dios: Señor, yo he escuchado esto y esta es tu palabra. Y Señor, te pido que me des las fuerzas para que de todo lo que tú me des, todo lo que yo reciba en mi mano proveniente de ti, yo aparte el 10%. Y esa noche él se fue a su casa o se fue a algún lugar donde él dormía precariamente y tuvo un sueño. Y él escuchó una voz, no vio a nadie, no vio ninguna silueta, escuchó una voz que le dijo: William, aprende a fabricar jabones. Y él, como compraba jabones, pidió que le enseñaran. Y le fueron enseñando y él comenzó a fabricar jabones. Y él comenzó a prosperar, comenzó a ganar más dinero. Llegó a ganar tanto dinero que se hizo socio del dueño de la empresa, Palmolive. Cuando murió su socio, él asumió como único dueño de la empresa. Luego, trabajando en esa empresa, él descubrió la materia prima para hacer pasta dental, porque hasta ese momento la pasta dental era un polvo. Y él descubrió la crema dental que lleva su nombre, Colgate. Y cada vez que él crecía, él iba apartando el 10% de todas las utilidades que recibía su empresa. Él apartaba el 10% para la obra de Dios. ¿Sabe? Él llegó a dar el 50% de todo lo que recibía. Algunos dicen que él llegó a vivir no con el 90%. Él daba el 90% en muchos casos y comenzó a vivir con el 10%. Y usted sabe la historia. Colgate es una tremenda empresa transnacional y todavía se venden los jabones Palmolive. Hermanos, damos por fe, sabiendo que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuántos creen eso? Rico no es aquella persona que tiene todo, sino aquella persona que no le falta nada. Amén. Último punto. ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos para reprender al devorador en nuestras vidas. Malaquías capítulo 3, verso 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto. Es la única vez que el Señor dice en toda la Biblia: pruébenme. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, ¿qué dice? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios promete. Hay un devorador que consume nuestras finanzas. El Señor promete reprender al devorador cuando nosotros damos. Hermanos, es un principio. El Señor nos enseña. Lo hacemos por gratitud, lo hacemos por convicción, es un mandato. Lo hacemos por fe. Porque nada es nuestro. Todo es de Dios. Él es el dueño de todo. Amén. Gracias, Señor, por estos principios que nos enseñan a dar y cómo dar. Háblanos, Señor. Sácanos de nuestra avaricia. Sácanos, Señor, de nuestra zona de comodidad. Ayúdanos a entender que siendo tú el dueño de todo, nosotros debemos ser excelentes mayordomos. Debemos ser excelentes administradores. Ayúdanos, Señor, porque nada nos pertenece, todo es tuyo y queremos ser los mejores administradores. Bendice a la iglesia, bendice a aquellos que dan generosamente.
Y Señor, aquellos que luchan, porque esto es una lucha, aquellos que luchan, dale convicción, dale fuerza, dale determinación. Bendice sus vidas, bendice la iglesia, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.